Ustedes en realidad no tienen que enviar trabajo, tienen una serie de problemas propuestos que son similares a los problemas de parcial, digamos, para que ustedes los resuelvan y los suban a la plataforma Classroom para que nosotros podamos verlo y ver en qué estado se encuentran en función, digamos, de lo que ustedes vayan haciendo, ¿no? Eh, es una forma de orientarlos hacia los ejercicios que se van a tomar en el parcial. No es obligación enviarlos. Nosotros los proponemos en Classroom para que ustedes los resuelvan. Bueno, queden ustedes si los resuelven y los envíen. Eso es algo positivo para ustedes si los hacen, porque nosotros los corregimos, les enviamos las correcciones y bueno, en función de esas correcciones ustedes este, lo vuelven a resolver, lo corrigen, lo que sea necesario, y se va cerrando sobre el tema. Claro, un poco lo que dice Eduardo ahí, la idea nuestra, bueno, primero no hay que entregar, para promocionar o regularizar la materia, no hace falta entregar ninguna actividad, ¿está bien? Solamente aprobar los parciales. Lo que estábamos haciendo a nosotros, que fue una propuesta que le hicimos, era que una vez que finalizamos cada tema, le mandamos un problema tipo del parcial, es simplemente para que ustedes, una vez que terminaron de ver la unidad y hicieron los problemas, esto sería como una evaluación para ver si han comprendido la unidad. Y los problemas que le estamos dando o que les enviamos son similares a los que van del parcial. La idea, tampoco si lo quieren hacer, lo hacen y si no, no hay problema. La idea un poco es eso, es ver si ustedes pueden hacer esos problemas que les hemos enviado. En teoría deberían ir bien en el parcial del práctico, pero no es obligación ni resolverlo ni entregarlo. Eso queda cuestión de cada uno. No sé quién me había preguntado si está claro. Yo sí. Perfecto. Quedó claro, sí, sí. Bien, Emilio. Emilio, estamos. Bueno, si no hay dudas sobre los prácticos anteriores, el único que respondió fue Manuel, que no tiene duda, que le queda practicar, entonces podemos dar comienzo al trabajo práctico número 4. Dale. Ahí Pablo ya está afilando Che, los se ve micrófonos. feo, che, ¿no? A ver, aguarda un segundo. Se ve un poco borroso, sí. No sé cómo arreglar. ¿Algún problema de conexión, Pablo? No sé. No, conexión no. Tengo internet. Sí. El tema es que si lo acerco más, se me reduce mucho el área de... Está bien. Bueno, no me va a quedar otro. De Ahí se todos ve un modos, poquito. ahí lo acercaste. Sí, Se ve un poco borroso también. yo tengo a 30 centímetros del pizarrón. ¿Querés que comience yo hasta a ver si vos podés arreglar eso? Dale. Empezamos así, no perdemos tiempo. Total, son todos similares. Eh, Dale. entonces, el trabajo práctico número 4, que trata de movimiento circular uniforme, ustedes ya vieron la teoría, tienen los videos también. Vamos a resolver, en este caso, habíamos planteado el problema 01, el 03, el 05 como propuestos para la primera clase. Ahí Pablo estaba preparando el problema 03, yo tengo el 05. Si bien por ahí es conveniente desarrollarlos en el orden en el que están, porque a medida que vamos avanzando en los problemas se hace un poquito más complicado, pero son todos muy parecidos. Del 1 hasta el 5 son todos muy parecidos. Ya en el 6 se complica un poquito más, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿no? Ahora vamos a concentrarnos en el 1 y el 5. Si tienen el práctico por ahí,
vayan revisando el enunciado del problema número 5. ¿Está bien? Problema número 5. A ver, voy a presentar mi pantalla solamente para el enunciado. Casi. ¿Ese es tuyo o quién es el? Ah, no. Es No, ese el. es del Pablo. Ah, porque lo había anclado, claro, estoy viendo el Pablo. Está igual que el del Digo, qué profesor. casualidad, digo, la misma bicicleta. Bueno, el problema número 5, ahí tienen el enunciado por si no lo han buscado todavía. El problema número 5 dice que las aspas de un ventilador giran uniformemente a razón de 90 vueltas por minuto. ¿Mm? Un problema sencillo, pero me pide la velocidad angular en unidades de radianes por segundo, el número de vueltas que darán las aspas en 5 minutos, el periodo y la frecuencia. Es decir, que vamos a utilizar varios de los conceptos que se vieron en la teoría, ¿no? Básicamente, del 1 al 5, los problemas constan, o sea, son muy parecidos. Tienen que jugar un poco con lo que es la velocidad angular, la velocidad tangencial, calcular ángulo barrido, periodo, frecuencia, son todos muy parecidos. Entonces, la primera conclusión que tenemos que sacar del enunciado, que me dice que el ventilador está girando uniformemente, ¿no? Que está girando uniformemente, es decir, tenemos una trayectoria circular y su velocidad, su rapidez es constante, ¿no? Entonces estamos en presencia de un movimiento circular uniforme, un movimiento a lo largo de una trayectoria circular con rapidez constante. ¿Mm? Bien, esto sería el enunciado. Voy a dejar de presentar y voy a encender mi cámara. ¿Se ve ahí? Traten de anclar mi cámara a Se sus ve, profe, ventanas. pero tiene mucho brillo. Mucho brillo. A ver, aguarden un segundo. Vamos a apagar la luz. Ahí, Ahí está, ahí está. ahí está. Bueno, Ahí salió en colores ahora. ahí se ven con los colores. Por Sí, ahí un no poco se ve, antes se veían los colores. ¿Eh? por ahí un poco el reflejo del, Sí. del sol. Pero bueno, ahí se ve. Eso es lo importante. Entonces tenemos la estrategia de resolución de problemas sigue siendo similar a la de los prácticos anteriores, si bien cada práctico tiene una estrategia particular, en definitiva son todas similares. ¿Qué hicimos primero? Leímos el enunciado, lo interpretamos el fenómeno físico, eh, sacamos en limpio nuestros datos, la velocidad de las aspas del ventilador. Recuerden que me dice el enunciado que gira uniformemente a razón de 90 vueltas por minuto. Esta velocidad, 90 vueltas por minuto, es una velocidad de rotación. Es la velocidad angular con la que se están moviendo esas aspas. No la confundan con velocidad tangencial o velocidad lineal, que ya vamos a ver qué es. Entonces, velocidad de rotación. Esta velocidad o esta rapidez se mantiene constante, ¿está bien? Se mantiene constante, no cambia. ¿Mm? Y lo que me pide determinar en primer lugar es, fíjense, una velocidad angular, pero en radianes por segundo, ¿no? Bien, tenemos un pequeño esquema. Esto que está con rojo estaría representando las aspas del ventilador. Lo que están con negro sería la trayectoria circular. ¿Mm? Si nosotros analizamos un punto sobre la trayectoria, un punto en la periferia de las astas, sobre la trayectoria circular, ¿eh? Ese punto va a estar moviéndose
con una velocidad angular de 90 vueltas por minuto. Es decir, que en un minuto, en un tiempo de un minuto, si yo enciendo mi cronómetro, comienzo a contar 60 segundos, un minuto, este punto, digamos, o esta aspa, cualquier punto sobre el aspa, va a dar 90 vueltas. ¿Mm? 90 vueltas, 90 ciclos, estamos hablando de lo mismo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Dijimos que en el movimiento circular se encuentra también lo que se llama la velocidad tangencial o la velocidad lineal. ¿Mm? Esa velocidad tangencial o esa velocidad lineal se mantiene constante en módulo, ¿está bien? Su magnitud se mantiene constante, pero siempre es tangente a un punto de la trayectoria y va cambiando permanentemente su dirección. Este es el vector velocidad, si bien se mantiene constante, ¿está bien? En cada punto de la trayectoria va cambiando su dirección. ¿Mm? Y así sucesivamente, en cada punto de la trayectoria trazo una tangente, y esta sería la velocidad lineal o la velocidad tangencial. ¿Mm? En función de estos cambios en la velocidad, porque esto es una magnitud vectorial que queda definida por módulo, dirección y sentido. ¿Mm? Si bien el módulo se mantiene constante, la dirección va cambiando permanentemente, y eso, por algún motivo, está cambiando esta dirección. ¿Mm? Este, Trae como consecuencia la aparición de lo que se llama una aceleración centrípeta, ¿Mm? que siempre tiene dirección radial, es decir, la dirección del radio, y sentido hacia el centro de rotación. ¿Mm? Si este es el centro de rotación del ventilador, la aceleración centrípeta tiene dirección radial o dirección hacia el centro, ¿Mm? En cualquier punto. Bien, nosotros tenemos que la velocidad angular o velocidad de rotación me la está dando de dato en realidad. Y me dice que es igual a 90 vueltas por minuto. ¿Mm? Y en el punto A, me pide que calcule esa misma velocidad, pero en unidades de radianes por segundo, ¿no? Tanto las vueltas como las vueltas sobre minuto y los radianes por segundo son unidades de velocidad angular. Entonces, lo único que tengo que hacer para el punto A es un cambio en las unidades. ¿Mm? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y vamos a plantear los cocientes que relacionan, en primer lugar, vueltas con radianes, y en segundo lugar, un cociente que relacione minutos con segundos, que es lo que yo quiero llegar. ¿Mm? ¿Y cómo armaría esa relación? Si yo en el numerador inicialmente tengo vueltas, en el denominador del primer cociente voy a colocar vueltas, ¿no? Una vuelta, tenemos que conocer la equivalencia en radianes. ¿A qué equivale una vuelta? Una vuelta equivale a 2 pi radianes. ¿Mm? Esto en unidades de radianes. Puede haber otras relaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros planteamos lo siguiente, tenemos una trayectoria circular, ¿no? Recuerden que generalmente nosotros adoptamos como sistema de referencia, sistema de coordenadas cartesianas X e Y, este es el eje Y. Nosotros consideramos que si se mueve hacia la derecha es positivo, y si se mueve hacia arriba es positivo. Nuestro sistema de referencia. Esto se puede modificar. Pero a lo que quiero llegar es, medimos nuestros ángulos a partir del eje X positivo, imagínense un punto acá, y moviéndonos en sentido antihorario, ¿no? Entonces, nosotros sabemos
que entre el eje X positivo y el eje Y positivo, que sería este arco, corresponde a 90 grados. ¿Mm? Si continuamos desplazándolo en forma angular, ¿bien? Midiendo el ángulo respecto al eje positivo, vamos a tener en el segundo cuadrante 180 grados. Unidad de medida de ángulo. Estamos en este punto. Si continuamos y vamos al tercer cuadrante, tenemos 270 grados. Y si volvemos a nuestro punto inicial, a nuestro punto de partida, tenemos 360 grados. ¿Mm? Eso equivale en radianes. Recuerden que 90 grados equivale a pi sobre 2 radianes. ¿Mm? 180 grados equivale a pi. 270 grados equivale a 3 pi sobre 2. Y 360 grados, que sería 4 pi sobre 2, es igual a 2 pi. ¿Mm? Y como sabemos que 360 grados equivale a una vuelta, equivale, que es lo mismo que decir un ciclo, eso equivale a decir 2 pi radianes, ¿no? Es por eso que nosotros acá, en nuestra primera relación, utilizamos el 2 pi radianes. Podría utilizar, en vez de poner una vuelta, podría poner media vuelta, que equivale a pi, o podría poner un cuarto de vuelta, que equivale a pi sobre 2, o cualquiera de estas relaciones, ¿no? Ustedes utilizan la que quieran, lo que más les convenga, ¿no? Esto era simplemente para explicar de dónde sale ese 2 pi radianes. ¿Borro acá? Entonces, una vuelta equivale a 2 pi radianes. ¿Mm? Esta vuelta, con esta vuelta se me va, y me va a quedar 90 multiplicado por 2 pi, me va a quedar en unidades de radianes sobre minuto. Pero me pide radianes sobre segundo. Bueno, como el minuto lo tengo en el denominador, y yo quiero llegar a segundos, ¿está bien? Entonces, voy a decir que un minuto equivale a 60 segundos. Esto creo que está claro. ¿Mm? Entonces, este minuto se me va con este minuto y en definitiva me va a quedar que la velocidad angular va a ser igual a 90 multiplicado por dos pi, ¿está bien? Dividido 60. ¿En qué unidades? Y radianes sobre segundo, ¿no? Radianes sobre segundo, ¿no? Recuerden que cuando decimos radianes sobre segundo, unidad de velocidad angular, lo podemos expresar también, porque por ahí lo van a ver, como 1 sobre segundo. ¿Mm? Entonces el punto A ya lo tenemos. Calculadora en mano, sacamos las cuentas y obtenemos la velocidad angular. El punto B, el punto B me pide calcular el número de vueltas que darán las aspas en 5 minutos. Es decir, si yo parto de este punto e inicio mi cronómetro y esto comienza a dar vueltas, yo tengo que determinar cuántas vueltas da este punto o cuántas vueltas da esta aspa en un tiempo de 5 minutos. ¿Mm? En definitiva, cuando hablamos de vueltas, estamos hablando de desplazamiento angular. ¿Mm? Rotación. ¿Qué ángulo se ha barrido en ese tiempo? Por eso yo lo identificaba acá como tita en 5 minutos, ¿no? Ustedes recuerden que la velocidad angular se define como el desplazamiento angular en función del tiempo. Entonces, si yo quiero calcular ese desplazamiento angular o el ángulo barrido en ese tiempo, me va a quedar que delta tita
va a ser igual a omega por delta t. ¿Mm? Si yo considero que mi tita inicial es igual a cero y que mi tiempo inicial es igual a cero, en definitiva me va a quedar que el tita, ¿m?, va a ser igual, en realidad esto es, para que se den cuenta, esto es tita final menos tita inicial es igual a velocidad angular por t final menos t inicial, ¿no? Pero nosotros dijimos que nuestro tita inicial era cero, nuestro tiempo inicial es cero, entonces en definitiva podemos poner que nuestro tita final va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo final. ¿Mm? Entonces, de esta ecuación, fíjense, para determinar el ángulo barrido en ese tiempo, en realidad la cantidad de vueltas, yo voy a necesitar la velocidad angular y el tiempo transcurrido. ¿Bien? Pero como me está pidiendo el número de vueltas en 5 minutos, yo voy a tener que trabajar con las unidades en función de lo que me está pidiendo el enunciado. ¿Mm? Porque yo a la velocidad angular la tengo en vueltas por minuto y también la tengo en radianes por segundo. Entonces, como me está pidiendo el número de vueltas en 5 minutos, yo voy a trabajar con la velocidad angular que me da de dato, ¿no? Entonces, voy a borrar un poquito acá y voy a poner directamente la fórmula final. Esto es para demostrar de dónde sale esa ecuación. Dijimos que el tita va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo transcurrido, ¿no? Entonces, la velocidad angular es 90 vueltas por minuto. El tiempo me lo pide en 5 minutos, la cantidad de vueltas en 5 minutos. 5 minutos. ¿Mm? Entonces, de este simple cálculo, voy a tener el número de vueltas que dio esta aspa a un punto sobre la periferia del aspa en 5 minutos. ¿Mm? Repito, yo en este caso trabajé en unidades de vuelta por minuto en función de lo que me estaba pidiendo el enunciado. Lo podría haber trabajado también en radianes por segundo, el resultado me iba a dar en radianes, y después iba a tener que hacer la transformación de radianes a vueltas. ¿Mm? Entonces, utilizo los datos en función de lo que me pida el enunciado, ¿no? Entonces, el ángulo barrido, el ángulo barrido en 5 minutos, este tita, ¿m?, va a ser 90 vueltas multiplicado por 5. Esto me da 450 vueltas. ¿M? Ahí tenemos el punto número B. El punto número C, ¿m?, ¿hay algunas dudas ahí? ¿Me van siguiendo bien? Ahí Emilio pregunta, ¿se puede decir que vueltas por minuto es igual a RPM? Correcto, cuando nosotros hablamos de vueltas por minuto, es lo mismo que revoluciones por minuto, es decir, vamos a poner acá, después lo borramos, vueltas sobre minuto es lo mismo que eh, revoluciones sobre minuto. ¿Mm? Es decir, vueltas y revoluciones es lo mismo. Vueltas, revoluciones y ciclos, y ciclo es lo mismo, ¿no? Parto desde un punto, doy toda la vuelta y regreso al mismo punto. Eso sería una vuelta, un ciclo o una revolución. ¿Mm? Generalmente esta unidad van a ver que siempre se la utiliza como
revoluciones por minuto, RPM. ¿Mm? Bien, ahí perfecto, tenías dudas. Bien, Emilio. Borramos esto por acá. El punto C me pide calcular el periodo. ¿Mm? El punto C entonces me pide calcular el periodo. El periodo, el periodo es el tiempo que se tarda en completar una vuelta. ¿Mm? Es el tiempo que se tarda en completar una vuelta. Es decir, este mismo punto que nosotros estamos analizando, ¿está bien? Voy a cronometrar cuánto tiempo tarda en dar la vuelta y llegar al mismo punto, ¿no? Ese sería el periodo, es el tiempo que tarda un punto en una trayectoria circular en completar una vuelta o un ciclo o una revolución, ¿no? Entonces, es tiempo. Nosotros sabemos que la velocidad angular es igual al desplazamiento angular en función del tiempo. Si hablamos de tiempo, ¿está bien? Si hablamos del tiempo que tarda en completar una vuelta, hablamos del periodo. Entonces, en el denominador podemos poner la t, ¿sí? El tiempo que tarda en completar una vuelta. Y el desplazamiento angular, el delta tita, es 2pi. Estos se los escribo porque van a tener las fórmulas, pero por ahí no se las acuerdan o no las tienen, entonces la deducen de esta expresión. ¿Sí? Entonces, de esta expresión voy a tener que el periodo es igual, ¿sí? Lo paso al primer miembro, me queda 2pi sobre omega. ¿Sí? Bien, el 2pi es adimensionar y el omega lo tengo que utilizar en vueltas por segundo. ¿Mm? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya que tengo la ecuación definitiva, por una razón de espacio, borro acá, voy a tener que el periodo, dijimos que era igual a 2pi sobre omega. ¿Mm? Fíjense que si nosotros hacemos los reemplazos numéricos, me va a quedar 2pi dividido la velocidad angular, utilizo nuevamente la que tengo de datos, 90 vueltas sobre minuto. ¿Mm? Cuando haga la cuenta y haga el análisis de unidades, fíjense que me va a quedar en minutos sobre vuelta. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que va a ser el tiempo que tarda en dar una vuelta, pero en minutos. Pero yo quiero saber, yo podría expresarlo para poder verlo físicamente en segundos también. ¿Mm? Entonces, si hacemos la cuenta, esto me va a dar, ¿tienen una calculadora por ahí para sacar la cuenta? ¿Alguno puede sacar 2 por pi dividido 90? Bueno, voy a buscar la mía entonces. 0.069, profe. A ver, 0.06. 0,069. Eso da 2 pi sobre 90 da esto. Sí. Esto me da en minutos por cada vuelta. ¿Mm? Si yo quisiera pasar esto a segundos, multiplico por 60. ¿Está bien? Porque tenemos 0,069 minutos. Y si quiero pasarlo a segundos, tengo que un minuto
un minuto son 60 segundos. ¿Qué resultado da esto? ¿Cuánto da esto? Multipliquen 0,069 por 60. 4,14 da. Gracias, Emilio. De nada, profe. 4,14 segundos por cada vuelta, ¿no? Este es el resultado definitivo, ¿eh? Por ahí hay que buscar la unidad del resultado que sea más conveniente para poder interpretar el fenómeno, digamos. Porque no es lo mismo decir, bueno, el periodo de esta aspa del ventilador es de 0,069 minutos por cada vuelta, ¿no? Entonces lo paso a segundos y digo, bueno, el periodo de esa aspa, ¿está bien? Para estas condiciones dadas es de 4,14 segundos por cada vuelta. Es decir, que da una vuelta en 4,14 segundos. ¿Está bien? Ese sería el punto C. Y el punto D, que me pide la frecuencia generalmente la calculamos en unidades de vueltas por segundo o ciclos por segundo, que no sé si lo vamos a ver en este curso, pero que se lo denomina Hertz. ¿M? No importa. Generalmente la calculamos en unidades de ciclos por segundo o vueltas por segundo, que es lo mismo. ¿M? La frecuencia es igual a la inversa del periodo, es igual a 1 sobre t. ¿M? Dicho de otra manera, si quieren una ecuación para, para tener, en el caso de que no les pidan anteriormente el periodo, la sacamos de acá. ¿Mm? Si t, el periodo, es 2pi sobre omega, sobre la velocidad angular, ¿mm? La frecuencia es la inversa, es decir, omega sobre 2pi. ¿Mm? Y lo conveniente es trabajar esta velocidad angular en unidades de vueltas por segundo. ¿Mm? Vueltas por segundo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque justamente la frecuencia, que es la inversa del periodo, es el número de vueltas que da este mismo punto que estamos analizando en un segundo. ¿Mm? Entonces, si reemplazamos acá, me va a quedar 1 sobre 4,14 segundos, perdón, segundos por cada vuelta, ¿no? Si hacen la cuenta, esto me da un resultado, me va a dar en unidades de vueltas sobre segundo. Estas vueltas sobre segundo es lo mismo que ciclos sobre segundo, ¿no? Que hay que definir la frecuencia para esta configuración. ¿Cuánto da 1 sobre 4,14? Da 0,24. Esto da 0,24. 0,24 vueltas por segundo. Es decir, que a esta velocidad de rotación, 0,24, sería la frecuencia. Es decir, que en un segundo no llega a completar una vuelta, ¿está bien? Está por debajo de la vuelta, 0,24. En un segundo no llega a completar una vuelta. ¿Mm? Este sería básicamente el desarrollo del ejercicio número 5, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Respetar las estrategias de resolución del problema. ¿Mm? Tenemos datos, tenemos incógnitas,
hicimos un esquema. Por supuesto que esto de datos, incógnitas, esquemas, lo sacamos del enunciado porque lo leímos, lo interpretamos el fenómeno físico y a continuación, ¿qué hicimos? Calculamos la velocidad angular en radianes sobre segundo, que en realidad fue un pasaje de unidades, porque la velocidad angular me la está dando en vueltas sobre minuto, ¿no? ¿Qué tuve que tener en cuenta para hacer este pasaje de unidades? Y tuve que tener en cuenta la relación que hay entre vueltas y radianes y la relación que hay entre minutos y segundos, ¿no? En el punto B me pedí calcular el ángulo recorrido en 5 minutos. En realidad, el número de vueltas dado en 5 minutos. De la relación de velocidad angular, determinamos que ese ángulo era igual al producto de la velocidad angular por el tiempo. La velocidad angular la trabajamos en vueltas por minuto y el tiempo en minutos también, ¿no? Determinamos el número de vueltas dado en 5 minutos. Después dijimos que el periodo es el tiempo que le lleva a un punto sobre la trayectoria en completar una vuelta, ¿no? Establecimos su ecuación, trabajamos en unidades de vueltas sobre minutos, después hicimos un pasaje de unidades a segundo para poder interpretar un poco más de qué se trata. ¿Mm? Entonces definimos que el periodo, eh, el periodo para un punto sobre la trayectoria en estas condiciones es de 4,14 segundos, ¿no? Es decir, que tarda un punto sobre la trayectoria circular, tarda 4,14 segundos en completar una vuelta. Y por último, la frecuencia, que la frecuencia la definimos como el número de vueltas o número de ciclos que se completan en un segundo. ¿Está bien? Dijimos también que era la inversa del periodo, hicimos los reemplazos numéricos y esto me quedó en unidades de vueltas por segundo. Me quedó que la frecuencia es de 0,24 vueltas por segundo. Es decir, que en un segundo un punto sobre la trayectoria no alcanza a completar una vuelta, ¿eh? Me da 0,24, un número decimal. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? Bien, Emilio. ¿Mm? Tengan cuidado con las unidades. A veces el periodo, si nosotros trabajamos en unidades de radianes por segundo para la velocidad angular, este valor numérico me va a dar diferente porque las unidades son diferentes. ¿Mm? Me va a dar en segundos por radianes. ¿Mm? Hay que tener cuidado con eso. Lo mismo para la frecuencia. ¿Mm? Bueno, si no tienen duda, podemos pasar a otro ejercicio. Sí, ahí Julián dice que no sabía que 1/segundo es lo mismo que radianes sobre segundo. Sí, sí, se lo expresa de esa manera. Lo podemos expresar como radianes sobre segundo o 1/segundo. ¿Mm? Ya vamos a ver que cuando tengamos que calcular la velocidad lineal o la velocidad tangencial, esta que está acá, ¿mm? Vamos a tener que trabajar en esas unidades, radianes sobre segundo, ¿no? Porque esta velocidad tangencial es igual al producto de la velocidad angular por el radio. ¿Ah? Entonces, cuando hagamos el análisis de unidades, la velocidad angular va a estar en 1/segundo y el radio en metros, y las unidades definitivas me van a dar en metros sobre segundo, ¿no? Si yo trabajo esta unidad de velocidad angular en vueltas, en ciclos o en grados, no voy a llegar nunca a esta unidad de velocidad. Bien, si no hay duda, podemos pasar a otro ejercicio. Preguntas, Profe, le hago sí, una consulta. Emilio, sí.
En base a las RPM que genera el ventilador, ¿se puede calcular la fuerza de torsión de las aspas o eso es otra cosa aparte? La fuerza de torsión. Sí, Lo sí. que nosotros podemos calcular, que ahí ya vamos a ver un ejercicio más adelante, eh, van a ver que cuando hagamos los análisis de las fuerzas que actúan sobre las aspas, digamos, o pueden ser las aspas u otro cuerpo, van a ver que en función de esta aceleración central o centrípeta, aparece lo que se llama la fuerza centrífuga. En realidad, estos cambios de direcciones que hay es porque existe una fuerza centrífuga, ¿está bien? Centrípeta, perdón, la centrífuga, olvídense, es una fuerza ficticia. Aparece una fuerza centrípeta que apunta en dirección radial, es decir, tiene la misma dirección y sentido que que la aceleración centrípeta y que es la que produce los cambios en las direcciones del cuerpo. ¿M? Eso es lo que podemos determinar nosotros. Ya la parte de torsión es otra cosa. ¿M? Es otro tema, es diferente a lo que nosotros vamos a ver acá. Está bien, perfecto. Disculpe la molestia. ¿No? Por favor. Ya vamos a ver algunos, los últimos ejercicios son de fuerza centrípeta. Eh, Ya vamos a ver que esa fuerza centrípeta tiene muchas aplicaciones, que es justamente la que produce los cambios en las direcciones, eh, y que es por ella que existen estas trayectorias circulares, ¿no? Si hay fuerza centrípeta, hay aceleración centrípeta, ¿no? Si bien esta aceleración centrípeta se mantiene constante para este tipo de movimiento, ¿está bien? Aparece esa fuerza centrípeta, que hace que un cuerpo describa esta trayectoria. ¿M? Vamos a ver ejercicios de vehículos sobre una carretera cuando toman una curva. Van a ver que la fuerza de rozamiento cuando se toma una curva, un automóvil que toma una curva, vamos a ver que la fuerza de rozamiento es justamente esa fuerza centrípeta la que hace que cambie de dirección. Y vamos a ver también algunos problemitas de peralte, que el peralte, no sé si han visto en la ruta, seguramente lo han visto, por ahí no le han prestado atención. El peralte es el ángulo que forma eh, la carretera, digamos, la superficie asfáltica con respecto al horizontal. Hay un ángulo de inclinación ahí. Lo pueden ver en los velódromos también, en los óvalos, en donde entrenan para hacer ciclismo. Tienen ese ángulo de inclinación. Es justamente una aplicación de esta fuerza centrípeta, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna otra duda con respecto a este tema? Por ahora vayan diferenciando y que quede bien en claro qué es la velocidad de rotación, que la sepan diferenciar de esa velocidad tangencial, ¿m? Que si bien sus módulos se mantienen constantes, son velocidades diferentes, ¿m? Que sepan diferenciar lo que es un desplazamiento angular de un desplazamiento lineal, ¿está bien? Desplazamiento lineal en línea recta, desplazamiento angular, rotación, que sepan diferenciar qué es lo que es una aceleración centrípeta con una aceleración de la que vimos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿está bien? No los confundan, tengan cuidado, hay expresiones matemáticas, ecuaciones, que relacionan cada una de estas variables, ¿no?
Bien. Pablo, ¿está por ahí? ¿Tenés algo? Sí, imposible. No se ve nada, che. No sé qué pasa. ¿No se ve nada? No, fíjate, A fíjate, ver. pero imposible así. Se ve borroso, sí. No, no sé cómo arreglar. ¿Ustedes lo están viendo igual? ¿El resto de los compañeros están viendo igual? ¿Borroso se ve borroso? ¿Alguno que nos pueda tirar el dato? No sé. A ver. Yo no lo veo Imposible. borroso, pero estoy del celular. ¿No lo ves borroso? No, en el A ver. celular se ve bien. En Sí. la computadora se ve horrible. Eh, En la PC no hay forma, no. sí, sí. Si vos podés presentar pantalla, ¿no? Si presentas pantalla se ve igual. Y pero presento pantalla, pero tú presentas el ejercicio hecho del PDF. Está bien, está bien. Claro, porque Y vos tenés. O sea, si dejas. ¿Vos estás con dos cuentas diferentes o con la misma? no diferente. Ah, dos diferentes, está bien. Juan Viñolo dice que sí, también lo ve borroso en el celular. Sí, no, imposible, no se puede. Bueno, lo planteo yo entonces. De Como quieras. última, presento pantalla y lo explico del que está hecho en las resoluciones, que es lo mismo que tienen los chicos. Dale, dale, como quieras, dale. Cualquier cosa, si hay dudas, lo desarrollamos acá en el pizarrón, no hay problema. Bueno, a ver, Dale, aguantar un minuto. dale, dale. Vamos a desanclar la cámara de Pablo. Decime ahí. A ver, ahí se está presentando. ¿Lo podés ampliar un poquito más? Ahí. A ver, aguarda un segundo. Se me fue. Ahí se ve un poco, un poquito más. Ahí, sí, ahí se ve bárbaro. Ok. Bueno, el ejercicio número 3 de la guía dice lo siguiente. Dice, un ciclista recorre 5,4 kilómetros en 15 minutos con una velocidad constante, ¿sí? El diámetro de las ruedas es de 80 centímetros y se tiene que calcular la velocidad angular de las ruedas y el número de vueltas que dan las ruedas en esos 15 minutos donde recorrió los 5,4 kilómetros. Bien, lo primero que vemos es que las unidades están en metros, en kilómetros y en minutos, y nosotros estamos acostumbrados a trabajar en metros y segundos. No pasa nada trabajar con estas unidades. Sí hay que tener presente de no mezclar kilómetros con metros ni segundos con minutos. En esta resolución están los datos, acá a la izquierda, como ven, las incógnitas a la derecha, y lo que hace es pasar los kilómetros a metros, ¿sí? Ahí dice que X, que es el desplazamiento, es 5,4 kilómetros, y este es el factor de conversión, ¿sí? Donde un kilómetro lo ponemos en el denominador porque es lo que tenemos que cancelar con nuestro dato, es igual a 1000 metros. Hacemos la cuenta y nos da 5.500, 5.400 metros. Y la unidad es metros. Este kilómetro del dato nuestro con el kilómetro del factor se cancelan y nos quedan como unidad metro.
El tiempo que está en minutos lo convertimos a segundos de la misma manera. Este es el factor de conversión, donde un minuto es igual a 60 segundos, y el razonamiento es el mismo. Como tenemos que eliminar los minutos, que lo tenemos en nuestro numerador, ponemos minutos en el denominador y segundos en el numerador, y nos da 900 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este ciclista va a hacer los 5.400 metros en 900 segundos. Con estos datos nosotros podemos calcular la velocidad que va a tener ese ciclista haciendo espacio sobre tiempo, ¿sí? Recordando cinemática. Entonces, los 5.400 metros que recorre sobre los 900 segundos que tarda, nos da una velocidad de 6 metros por cada segundo. ¿Sí? Y recordemos que nos dice que esta velocidad es constante. ¿Sí? Entonces va a tener 6 metros sobre segundo durante los 900 segundos que dura el análisis del movimiento. Ahora bien, nosotros tenemos el diámetro de la rueda de la bicicleta. Entonces, para calcular el radio simplemente lo dividimos por 2 y nos da 0,4 metros o 40 centímetros. Y simplemente aplicando esta ecuación que vimos en la clase pasada, en donde la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, podemos despejar esta velocidad angular, que nos queda la velocidad tangencial sobre el radio. La velocidad la tenemos, que hemos calculado que son 6 metros sobre segundo, el radio son 0,4 metros, ¿sí? Hay que tener en cuenta las unidades acá, que acá tenemos metros y no mezclar, ¿sí? Unidades de longitud en este caso, y nos da 15, ¿sí? 1 sobre segundo, que es la unidad, ¿sí? Que es una adimensional por cada segundo, ¿sí? O radianes por segundo. ¿Está claro este cálculo? ¿Sí? Con la velocidad tangencial y el radio calculamos nuestra velocidad angular, ¿sí? Que creo que es lo que nos pregunta en la parte A. Sí, la parte A nos pide la velocidad angular. Entonces, simplemente con la velocidad tangencial y el radio que tenemos de datos, podemos calcular la velocidad angular. Bien. Ahora, para calcular la cantidad de vueltas, usamos esta otra expresión. La velocidad angular es igual a la cantidad de vueltas que da la rueda por unidad de tiempo. Despejando de acá la cantidad de vueltas, nos queda que es igual a la velocidad angular que calculamos en el ítem anterior por el tiempo. El tiempo lo tenemos, que son los 900 segundos que convertimos, los 15 minutos. La velocidad angular la tenemos, que son los 15 radianes sobre segundo que calculamos en el paso anterior. Y eso nos dice, ¿sí? Acuérdense las unidades, como dijo Eduardo, de la velocidad angular, que 1 sobre segundo es lo mismo que radianes sobre segundo. Entonces, estos segundos se cancelan y nos queda que las vueltas que dio son 13.500, no las vueltas, sino la cantidad de radianes, en este caso son 13.500. 13.500 radianes es lo que esta rueda giró, ¿sí? Acuérdense que esta ecuación de la velocidad angular es semejante a la velocidad lineal, que era espacio recorrido sobre tiempo. Acá es cantidad de radianes sobre tiempo. Que son estos 13.500, después para pasar la vuelta hay que hacer la conversión. Sabemos que una vuelta entera son 2 pi radianes, ¿sí? ¿Eso de dónde sale? Eso sale de que en la vuelta entera el arco de la circunferencia es 2 pi veces el radio, ¿sí?
El radio en esa curva de la circunferencia, supongamos ahora la rueda, el perímetro de la rueda es 2pi veces el radio de esa rueda. De ahí sale que una vuelta son 2pi radianos. Entonces, con esta ecuación simplemente dividimos 13.500 dividido 2pi y nos da 2.148,6 casi vueltas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta rueda, o las dos ruedas de la bicicleta, en esos 15 minutos que tardó el análisis del movimiento, y en los 5,4 kilómetros, dio 2.148,6 vueltas. Y eso es todo el ejercicio, es muy sencillo, simplemente hay que aplicar dos ecuaciones. ¿Alguna duda de esto? No puedo ver los comentarios. Esperamos los comentarios y te aviso si es que hay comentarios. ¿Quedó claro? ¿Estuvo claro o no la explicación? No hay respuesta por el momento, Pablo. Este ejercicio es muy sencillo. Importante, como dije en el principio, ver el tema de las unidades. En este ejercicio lo que se hizo fue llevar todo a unidades de segundos y metros. Es una buena costumbre hacerlo de esa forma para no mezclar unidades, sobre todo en ejercicios que son más complicados y tienen mucha cantidad de cálculo. Por ahí cometemos un error sin querer de mezclar las unidades. Entonces, es una buena rutina al empezar a resolver un ejercicio, pasar todo a las mismas unidades. Entonces después trabajamos tranquilos sin temor de estar mezclando unidades. Ahí Emilio dice que él entendió y Julián no tiene duda, estuvo claro. Bien, estos son ejercicios simples, igual la guía, sobre todo hasta la mitad primera de la guía, son todos muy similares. No creo que tengan ningún tipo de problema en hacerla, son todos similares a estos dos. ¿Algo que quieren consultar? ¿Han podido terminar las otras guías para la semana que viene el parcial? Vayan terminando con el resto de las guías, sacándose todas las dudas también, porque recuerden, como dijo Sergio hace un ratito, el lunes próximo va a ser clase de consulta, es decir, va a depender de ustedes la clase, de las consultas que tengan. Vamos a tratar de evacuar sus dudas, si es que las hay, desarrollar algún ejercicio en función de las dudas que tengan. Es decir, que si ustedes no tienen dudas, va a quedar en blanco la clase, digamos, no vamos a resolver nada. Este práctico no entra en el parcial, pero vayan sacándose las dudas. Si tienen dudas ahora, díganlas, porque cuando retomemos nuevamente este práctico, ¿m? Van a pasar varios días, porque tienen el lunes consulta, el miércoles el parcial, después tienen un día más de consulta y a la semana siguiente el parcial. Se van a pasar 2 semanas hasta que retomemos nuevamente más de 2 semanas hasta que retomemos nuevamente con este práctico. Cuando retomemos con este práctico ya vamos a empezar con la segunda mitad, es decir, a partir del ejercicio 6. Del 1 hasta el 5 son todos muy similares.
creemos que con los dos ejercicios estos que les hemos explicado, no van a tener inconvenientes para resolver el resto. ¿Sí? La idea es que los planteen y los resuelvan ustedes también. Ahí en función de lo que decía Pablo, ahí encendí mi cámara, para que no se confundan. Nosotros cuando vimos movimiento rectilíneo uniforme, dijimos que la velocidad lineal o tangencial era igual al desplazamiento en función del tiempo. ¿Mm? Y de esta ecuación obteníamos, despejando, la ecuación para el espacio, delta x, igual a la velocidad por delta t, y el delta t, que es igual a delta x sobre b. ¿Mm? Habíamos dicho que si el tiempo inicial era igual a cero, y si la posición inicial era igual a cero, entonces estas ecuaciones directamente se simplificaban a velocidad igual a espacio sobre tiempo. ¿Mm? Eso para el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, lo que estamos viendo es movimiento circular uniforme. ¿Mm? En el primer movimiento teníamos una trayectoria recta y el movimiento se daba a velocidad constante, velocidad lineal. ¿Mm? Ahora, tenemos un movimiento a lo largo de una trayectoria circular, ¿mm?, con velocidad constante, ¿no? Bien, en vez de tener velocidad lineal o tangencial, nosotros vamos a hablar de velocidad angular o velocidad de rotación, ¿m? Haciendo una analogía con la ecuación anterior. Velocidad angular o velocidad de rotación, que va a ser igual al desplazamiento angular en función del tiempo. ¿M? Y de esta ecuación obteníamos, bueno, despejando, obteníamos la ecuación del desplazamiento y del tiempo, análogo a la anterior. ¿M? Nuevamente, si consideramos que nuestro tita inicial es igual a cero y nuestro tiempo inicial es igual a cero, entonces la ecuación queda directamente resumida a velocidad angular igual a tita sobre tiempo. ¿Mm? ¿Se ve bien ahí? Porque yo apagué la luz porque recién había mucho reflejo. Sí, sí, está oscuro, pero se ve, no hay problema. A ver, si yo prendo la luz, porque ahora que está un poco más... ¿Se ve mejor, no? No, ¿O peor? sí, sí, mucho brillo. Bueno, vamos a No, apagar eso. apagala que se ve. Ahí está, ahí está. Entonces, si hacemos una analogía con el movimiento rectilíneo uniforme, ahora obtenemos la velocidad angular. Entonces, en vez de velocidad tangencial o velocidad lineal, tenemos velocidad angular o velocidad de rotación. En vez de tener un desplazamiento lineal, tengo un desplazamiento angular. Y el tiempo sigue siendo el mismo. ¿Mm? Otra de las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿mm?, es el de la velocidad, el de la relación entre la velocidad tangencial. ¿Mm? Recuerden que sobre un punto de la periferia siempre existe, si nosotros analizamos, si esta es nuestra trayectoria circular, y analizamos un punto sobre la trayectoria, existe una velocidad tangencial o lineal que en módulo se mantiene constante, pero va cambiando permanentemente de dirección. ¿Mm? El módulo permanece constante, pero cambia de dirección permanentemente. Esa velocidad tangencial o lineal la vamos a relacionar con
la velocidad angular con la siguiente ecuación. La velocidad tangencial va a ser igual al producto de la velocidad angular por el radio, ¿no? El radio de la trayectoria circular. Este es el radio, supongamos que este cuerpo está rotando en sentido horario con esta velocidad angular, ¿no? Y de acá, bueno, obtenemos que la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial sobre el radio, ¿no? Sí, ahí tenemos dos expresiones, una derivada de la otra, pero que les va a servir para el parcial. Luego dijimos que el periodo era igual, lo deducimos y lo van a tener de datos también, era igual a 2pi sobre omega, que era el tiempo que tardaba esa partícula en completar una vuelta. Y la frecuencia, que es la inversa del periodo, que es 1 sobre t, que va a ser igual a omega sobre 2pi. También lo que van a utilizar un poco más adelante, en los ejercicios posteriores, va a ser lo que se denomina la aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no? Si nosotros reemplazamos el equivalente de la velocidad angular, que la tenemos acá arriba, me queda velocidad tangencial sobre el radio, todo esto elevado al cuadrado multiplicado por el radio, ¿no? Por lo tanto, la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado, hago la distributiva para el exponente, sobre r cuadrado, todo esto multiplicado por el radio. Entonces, este radio con este radio se me va, y me queda que la aceleración centrípeta en función de la velocidad tangencial es v tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿no? Entonces, básicamente, estas van a ser las ecuaciones que van a utilizar en este práctico, ¿no? Y después tienen la ecuación de la fuerza centrípeta, que es justamente a la masa del cuerpo por la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, ahí vamos a empezar a jugar un poco con las equivalencias, ¿no? De acuerdo a los datos que me entrega el problema, bueno, calcularé la aceleración de esta forma o de esta forma. ¿Mm? Tengan en cuenta estas ecuaciones, les va a servir para resolver el práctico. Creo que no me estoy olvidando ninguna, Creo que no. ¿no? ¿Alguna duda? Dice que no. Emilio. Los demás chicos Perfecto. Julián, Emilio, que me perfecto. dan señales de vida, ¿cómo van con la materia? Bueno, por lo menos, bueno, Emilio, Julián, Alexis, no tienen dudas. Me preocupan los demás. Bueno, en función de los dos ejercicios que pudimos desarrollar hoy, eh, hemos visto también las ecuaciones fundamentales, las principales que vamos a utilizar en este práctico. Ya tienen para resolver hasta la mitad
de este práctico, es un práctico cortito. La próxima clase ya empezamos con el desarrollo de algún ejercicio de la segunda parte a partir del ejercicio 6. Eh, Vayamos pensando en el parcial. ¿Mm? Traten de terminar los ejercicios de los prácticos anteriores, al menos los propuestos. Por cada práctico ustedes tienen ejercicios propuestos, que son, digamos, los más representativos del práctico, los que por ahí nos orientan un poco más hacia el ejercicio del parcial. Y nosotros en breve le estaremos comunicando la modalidad de evaluación, que también ya estuvimos charlando algo sobre el tema. Vamos a trabajar con la plataforma de Classroom. Ustedes ya tienen experiencia trabajando en la plataforma. Nosotros les vamos a subir el parcial a la plataforma, van a tener sus instrucciones, las cuales van a tener que leer detenidamente antes de empezar. No es nada complicado el tema de las instrucciones, pero se los vamos a acercar para que ustedes las vayan viendo. Y básicamente van a tener los enunciados en un formulario de Google, que también va a estar subido a Classroom. En ese formulario ustedes tendrán que completar con sus datos personales, correo, apellido, nombre, número de documento, etcétera. Van a poder acceder a los enunciados del práctico, van a ser 5 problemas. Cada ejercicio tiene un puntaje de 2, cada ejercicio vale 2 puntos. Van a tener aproximadamente 3 horas para resolver los parciales, porque también van a tener un parcial teórico de opción múltiple, que ese es opcional, lo pueden rendir o no, dependiendo de si quieren promocionar o no. Lo mejor que pueden hacer, o sea, lo mejor que les puede pasar es que rindan los dos, aprueben los dos, para que cumplan con la condición de promoción. En el caso de que no puedan rendir el teórico, porque no estén seguros, porque no han estudiado, traten de enfocar traten de enfocarse en el parcial práctico, que es justamente, que si lo aprueban, el que les va a llevar a la regularidad de la materia. ¿Sí? Para las correcciones, se van a adoptar una serie de criterios que básicamente los hemos ido mencionando a lo largo de la cursada. ¿Qué son esos criterios? Y aplicar las estrategias de resolución de problemas. ¿Cuáles son esas estrategias? Y sacar en limpio los datos, las incógnitas, realizar un esquema, diagrama de cuerpo libre si es necesario, plantear las ecuaciones, realizar los cálculos, los reemplazos, los cálculos numéricos, realizar análisis de unidades, y sumado a eso, aparte de las estrategias de resolución de problemas, vamos a ver también el tema de la prolijidad, la nitidez de la foto, de la imagen que ustedes nos adjunten. Todo va a sumar para el resultado final del parcial. Recuerden que si hay alguna foto que no se entiende, no, no la suban, tómense unos minutos más y saquen una foto mejor. Por el tiempo, en ese sentido, no se vuelvan locos. Prefiero darle 5 minutos más y que suban una foto donde se pueda leer y poder corregir, y no una foto en donde es imposible leer, porque en ese caso no se va a corregir lo que no se entiende. Fernando pregunta si el parcial es a las 18. Sí, el parcial es a las 18. Van a tener tiempo para resolver el teórico, el práctico y para subir los archivos, ¿no? Recuerden que una vez que ustedes accedan al formulario y al Classroom, por supuesto, lo van a tener todo ahí, ustedes se van a concentrar, se van a dedicar a resolver los problemas. Son 5 problemas, es un problema por hoja, es decir, que en una hoja yo tengo que resolver solamente
un problema, ¿no? Una vez que resuelvan todos los problemas, o los que puedan, le van a tomar una foto. ¿Mm? Recuerden que le van a tomar una foto o lo van a escanear, o van a escanear la hoja o lo que tengan a mano. Eh, Le van a colocar un nombre al archivo, por ejemplo, problema número 1, problema número 2, número 3. Recuerden que en cada hoja tiene que ir el nombre de ustedes. Y a cada uno de esos archivos identificados por problemas y con el nombre de ustedes, los suben a la plataforma para que nosotros después los podamos corregir, ¿no? Presten mucha atención al tema de la foto o de la imagen que nos van a adjuntar. Y el otro tema que les quería mencionar, eh, que van a tener un tiempo, digamos, adicional para que ustedes puedan subir los archivos. ¿Mm? Van a estar abiertos los canales de comunicación, es decir, por WhatsApp, por correo, va a haber un Meet también para que ustedes se puedan sacar las dudas sobre enunciados o sobre algún inconveniente que se les presente, ¿no? Lo pueden hacer por WhatsApp, por el Meet o por correo, ¿no? Al Meet se podrán conectar o no, eso lo deciden ustedes. Por ahí se conectan un ratito, reciben las instrucciones iniciales, después se desconectan, se concentran en el parcial y después si se quieren volver a conectar, no hay ningún problema, eso lo manejan ustedes. Bueno, ahí preguntaba Santiago si mientras estemos en el parcial el Meet va a estar abierto, y sí, el Meet va a estar abierto Correcto. y disponible para hacer consultas. Ah, y como dice Eduardo, si ustedes quieren estar conectados bien, y si no, se desconectan y, y no están conectados. Entonces, una vez que adjuntan todos los archivos, envían la tarea de Classroom y envíen el formulario. ¿Mm? Un detalle, si por esas casualidades hay algún ejercicio que no lo pueden resolver, colocan en la hoja y nos indican problema no resuelto, nos dejan la hoja en blanco para nosotros saber que ese problema no se pudo resolver. Porque por ahí sucede que no es que no se pudo resolver, sino que se olvidaron de adjuntarlo o no se subió como correspondía. Quédense tranquilos que todas estas instrucciones se las vamos a dar por escrito. Lo importante es que ustedes en el día del problema se concentren en resolver los ejercicios. Van a tener tiempo suficiente. Recuerden que si no les sale los cálculos del problema, recuerden que el diagrama también suma puntos. Siempre hagan el diagrama, más allá que el problema después no lo puedan resolver numéricamente, digamos. Siempre se les olvida que el diagrama suma puntos. Por lo tanto, hacerlo de la mejor manera es mejor para ustedes. Bueno, Pablo, si no hay ninguna otra consulta al respecto sobre los prácticos o sobre el parcial o lo que quieran aportar, podemos ir terminando entonces. Sí, si no hay duda, sí. Ya se planteó los ejemplos que tenemos para hoy para el práctico de movimiento circular, y dimos el pie para las dudas de las guías anteriores, pero hasta el momento no hay consultas, así que los liberamos. Bueno, No sé será si hasta... Sergio, no sé si Sergio ya tiene la lista de los presentes. Ahí vamos a ver.